Muy buen día tengan todos el día de hoy. Que el Señor Jesucristo los esté bendiciendo, estén llenando sus vidas y colmándolas de bendición, de amor, paz y regocijo en este nuevo día. El día de hoy vamos a seguir con el estudio del poder. Hoy vamos en la clase número 3 o en el capítulo número 3 donde vamos a estudiar sobre el desafiante engañador. En 2 Corintios capítulo 11 versículo 14-15 dice: y no os de maravillarse, porque Satanás mismo se disfraza como ángel de luz. Así que no es gran cosa que también sus ministros se disfracen como ministros de justificación, cuyo fin será conforme a sus obras. Eh, en el último capítulo hemos... permítanme un momento. Poner aquí esto en pausa. En el último capítulo usted aprendió que Dios es la fuente de poder y sobre las maneras en que Él revela su poder en la tierra, pero el gran poder de Dios no será siempre incontestado. Hay una lucha de poder que sigue en el mundo hoy. No es una guerra de carne y sangre, es un desafiante engañador que se revela en contra de Dios. El desafiante engañador es Satanás y toda la cantidad de demonios o huestes de maldad, principados, potestades que cayeron juntamente con Satanás en ese momento. Satanás constantemente está desafiante al poder de Dios en el universo. Él es el desafiador engañador porque él no propone ninguna amenaza real a Dios. Pero esto no fue siempre así. Satanás originalmente fue creado por Dios como un ángel bonito, nombrado Lucifer. Esto vamos a encontrarlo en Ezequiel capítulo 28, versículo 12 al 47. Pero Satanás se rebeló contra el poder y autoridad de Dios. Él quiso ser como el propio Dios. Usted puede leer la historia de su rebelión en Ezequiel capítulo 28, versículo 17 y en Isaías capítulo 14, versículo 12 al 15. Dios podría tener golpeado a Satanás y matarlo por tal rebelión, pero si él hubiera derrumbado el primer enemigo de esta manera, habría habido la posibilidad de otra rebelión y la historia del cielo sería oscuridad con desastres similares. En cambio, Dios expulsó a Satanás del cielo y permitió que sus reivindicaciones de poder tuviesen completo juicio en la tierra. Dios también expulsó otros ángeles que habían participado en esta rebelión juntamente con Satanás. Ellos son ahora los ángeles conocidos como demonios o diablos en operación en el mundo hoy. Poco después que Dios creó al primer hombre y mujer, la batalla empezó en la tierra. Usted puede leer el primer desafío en Génesis capítulo 3, la caída de Adán y Eva, donde por medio del pecado que estaba arraigado en la rebelión contra la autoridad y el poder de Dios se lo implanta de cierta manera a Adán y a Eva, buscando, porque les implanta el simple hecho de que pueden tener mayor conocimiento o ser como dioses. Y de esa manera busca que la humanidad se enaltezca, se envanezca, se lleve como a otro pensamiento, donde pensamos que no es Dios el que puede hacer las cosas, sino somos nosotros. Es una cosa que debemos de tener muy en cuenta y tener mucho cuidado, porque muchos de los ministros que en la actualidad existen han pasado por este proceso o han tenido estas circunstancias donde pierden esta batalla en contra de él, porque de cierta manera se envanecen, de cierta manera son altivos, prepotentes, orgullosos y muchas cosas de estas. Entonces debemos empezar a entender de que el poder o sea, la rebelión está en contra de la autoridad y el poder de Dios.
Dice, desde este tiempo Satanás ha desafiado la autoridad de Dios en la tierra a través del pecado. Satanás busca atraer a los hombres y mujeres a la obediencia a él en lugar de a Dios. El curso las estrategias espirituales o un manual de guerra espiritual como hemos estado enseñando durante muchos años y durante mucho tiempo es variado y hay mucha controversia en cuanto a cómo o cómo se debe o cuándo se debe reprender un demonio y todas estas cosas. Pero en realidad vamos a entender de que desde el principio Satanás ha querido establecer como enemigo a la raza humana. O sea, él entiende de que cada uno de nosotros somos adoradores en potencia para adorar a nuestro Padre. Y eso es el privilegio que él perdió en este caso. Uno de los métodos principales de Satanás en desafiar el poder de Dios es falsificarlo. Una falsificación es una imitación de algo y su propósito es engañar. Por ejemplo, a veces las sanidades, los milagros, o como cuando usted encuentra una moneda falsa que parece un dinero real. O sea, usted la ve y usted dice, esta moneda es normal, la puedo utilizar. Pero en realidad, cuando usted entiende de que hay una falsedad en esta moneda, pues no sirve para nada, o sea, no es un dinero real. Entonces, cuando un delincuente toma esta moneda, él la reparte, ¿no? Y la pasa delante de otros como un dinero real, pero sabemos que es mentira. Y esto es engañarlos. Eso es lo que hace Satanás con nosotros, o sea, tratar de engañarnos y quitar o sea, lo que Dios ha entregado a nuestras vidas. Entonces, uno de los métodos principales de Satanás en desafiar el poder de Dios es el falsificarlo. Una falsificación es una imitación de algo y su propósito es engañar. Satanás falsifica el poder de Dios. Él imita el poder de Dios para engañar a las personas. Él usa sus ángeles, los demonios, para ayudarle a lograr esta meta. Satanás y sus demonios a veces aparecen como bueno, un lugar del mal. Nosotros somos advertidos. Entonces, mire que esto es para que usted lo analice. O sea, muchos hablan de ir a estos lugares donde aparentemente están los ángeles y lo trabajan y dice, vaya ya, que es que ellos son de Dios porque trabajan con ángeles y no puede ser que un sitio que se trabaje con ángeles y ponen el nombre de Arcángel Miguel, en ese lugar no hay problema porque pues eso es magia blanca, dicen algunos. Entonces, démonos cuenta que el demonio ha imitado algunas cosas, ¿cierto? O sea, entre estas, que él cayó con muchos ángeles que eran guerreros, arcángeles, y puede tomar o denotar como si fuera el arcángel Miguel, Gabriel, bueno, todos los ángeles que están en el reino. Y esto es gravísimo, ¿no? Y muchos de nosotros, o muchos antes de entrar a los caminos de Dios, pensábamos de la misma manera, de que esto era normal, era algo pues estaba bien, porque aparentemente era magia blanca, no sé qué, pero en realidad tanto usted como yo, entendemos que la magia es magia y la magia es del demonio. O sea, él fue el que enseñó este tipo de cosas. Una vez más en 2 Corintios capítulo 11 versículo 14-15 dice, y no os de maravillarse, ¿sí ves? O sea, no se maraville, porque Satanás mismo se disfraza como ángel de luz. Los que han leído a Adán y Eva van a entender esto, de que Satanás se disfrazó de tal manera que quiso que una y otra vez matar y aniquilar a la humanidad. Y hasta este momento sigue haciéndolo, o sea, sigue tratando de dañar y perturbar lo que estamos haciendo. En los últimos días en la tierra esta imitación del poder de Dios por Satanás aumentará. A través de las señales y maravillas, él engañará a muchos. Sí, o sea, también va a haber milagros y sanidades por parte de él. Mire, dice 2 de Tesalonicenses capítulo 2 versículo 9 al 11, dice, el advenimiento del inicuo es por operación de Satanás,
con todo poder, señales y prodigios falsos, y con todo engaño de injusticia entre los que perecen, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por esto Dios les enviará una fuerza de engaño para que crean la mentira. Entonces, dése cuenta que eso ya está ocurriendo, o sea, eso no es de extrañarnos. Falsedad fue el evangelio de la prosperidad. Falsedad durante muchos siglos ha sido la idolatría de imágenes. Falsedad es pensar que hay una sola religión, o sea, una religión verdadera, cuando lo que no entendemos es que ahí es una cultura verdadera, más no religiones. Esta escritura en esta parte revela cómo Satanás trabaja. Él falsifica el poder de Dios con todo poder, señales y prodigios falsos. La única manera que usted puede descubrir su falsificación es por la verdad de la palabra de Dios. O sea, no solamente la escritura, o sea, no solamente es mirar la escritura, ay, sí, ahí está la verdad, no. Es usted escuchar la palabra de Dios. Cuando decimos escuchar, es en nuestros oídos escuchar la voz de nuestro Señor diciéndole no es así. ¿Listo? Perdón. Los principios y poderes. Dice, porque nuestra lucha no es contra sangre ni carne, sino contra principados, contra huestes de poderes, voy a volver a repetir. Porque nuestra lucha no es contra sangre ni carne, sino contra principados, contra poderes, contra los gobernantes de estas tinieblas, contra espíritus de maldad en los lugares altos, como dice Efesios capítulo 6, versículo 12. El hombre escogido en medio de, el hombre escogido en medio de este conflicto de Satanás que se revela contra el poder de Dios. Nosotros estamos comprometidos en la lucha de poder con los poderes visibles de Satanás, pero el poder de Dios es mayor que los tronos, dominios, principados o autoridades, como dice Colosenses 1:16, y mayor que todos los principados y autoridades en los lugares celestes, Efesios 6:12. Pero usted necesita estar alerta al poder engañoso de Satanás que falsifica el poder de Dios. Usted debe ser consciente de. Entonces vamos a mirar qué es lo que usted debe estar examinando en estos momentos, que es consciente, o sea, que usted no vaya a ser engañado por este tipo de cosas. Los espíritus de maldad en los lugares celestes, dice, cuando Pablo habla de la maldad en los lugares celestes, él está refiriéndose a espíritus malignos que han infiltrado en los sistemas religiosos del mundo. Satanás ha organizado su organización maligna para imitar la verdadera iglesia de Dios. En algunos casos él tiene congregaciones que realmente son conocidas como la iglesia de Satanás, o espiritualistas, o sea, espiritistas. Él ha preparado una forma de culto en los lugares altos de la religión organizada. Satanás también ha establecido su sistema exactamente en la verdadera iglesia a través de personas malignas que tienen entrando encubiertamente. Como dice Judas 4, Satanás tiene imitadores exactamente en la iglesia que demuestran el poder, pero no es el poder de Dios. La estructura que Satanás ha establecido en los lugares altos de la religión es basada en la imitación y decepción. Entonces, mire que cuando hablamos de esto, casualmente hoy estaba hablando con mi esposa, yo le decía qué bonito era antiguamente los apóstoles, cómo sanaban, cómo hacían milagros, cómo hacían una cantidad de cosas, y cómo en la actualidad hay muchos que están tomados por este espíritu maligno, porque literalmente hacen cosas no solamente sobrenaturales, porque hay muchas iglesias que se trabajan a través del humanismo, de la psicología, de la sociología, de todo este tipo de cosas, de la filosofía y de la teología, y donde no le dan participación a las cosas espirituales o al Espíritu Santo de Dios.
hacen milagros, o sea, hacen milagros es que para ellos un milagro es poner un techo, poner una pared, comprar un edificio, estar en una emisora, hacer ese tipo de cosas que pues a resumidas cuentas el Señor no nos ha mandado a hacer nada de eso, sino nos ha mandado es a bendecir, a dar las buenas nuevas y a entregar las cosas maravillosas que tiene Él preparadas para cada uno de los que estamos aquí presentes. Satanás tiene su propia Trinidad. No me crea que Satanás no copió esto. Dios es una Trinidad, o sea, es Padre, Hijo y Espíritu Santo. La Trinidad de Satanás incluye a Satanás, o sea, él, la bestia y un profeta falso, o el hijo de Satanás. O sea, quiere decir que también copió la Trinidad, o sea, él también está tratando de imitar estos casos. Satanás tiene su propia iglesia. Dios estableció la verdadera iglesia conocida como el cuerpo de Cristo, o sea, que es el apóstol, el profeta, el evangelista, el maestro y el pastor. Pero pues de cierta manera, o sea, y en este punto dice de lo cual Jesús es la cabeza. Ahora bien, vosotros sois el cuerpo de Cristo y miembros suyos, como dice 1 Corintios 12, 27. Satanás tiene su propia iglesia que se llama sinagoga de Satanás. Apocalipsis 2:9 dice, yo conozco tu tribulación y tu pobreza, aunque eres rico, y la blasfemia de los que dicen ser judíos y no lo son, más bien son de la sinagoga de Satanás. O sea, está en la escritura, ¿sí ves? El nombre sinagoga de Satanás no siempre se usa abiertamente, pero sí su sinagoga se establece en cualquier lugar en que el verdadero evangelio de Jesucristo no se predica. O sea, donde no se predica la palabra de Dios, o sea, el amor de Dios, ahí hay un problema, hay una sinagoga. O sea, cuando usted está predicando, hermano, si es un pastor en su iglesia sobre finanzas, acuérdese que las finanzas son del César. Y el Señor dice en la escritura, al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Entonces, si nosotros estamos trabajando para Dios, las cosas de Dios son la bendición que hoy está entregando Él sobrenaturalmente a nuestro espíritu, a nuestro entendimiento, a nuestros oídos e incluso en nuestros ojos. Satanás tiene su propia doctrina, o sea, Dios tiene una doctrina que se revela a través de la escritura o la Biblia. Dice, toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para la enseñanza, 2 Timoteo 3:16. Pero la doctrina de Satanás se llama la doctrina de demonios, como lo dice la 1 Timoteo 4:1, que dice, pero el Espíritu dice claramente que en los últimos tiempos algunos se apartarán de la fe, prestando atención a espíritus engañosos y a doctrinas de demonios. Debemos entender que nosotros, o sea, cuando entramos a todo esto hay fundamentos, ¿no? Doctrinas, las doctrinas son del hombre, o sea, lo que es el humanismo, lo que es el trascendentalismo, el budismo, todo ese tipo de cosas sin decir que sean malas, pero obviamente no son de Dios, literalmente, o sea, son cosas que son adoctrinadas por el hombre y donde el demonio se ha encargado de apadrinar todo esto. De cierta manera, pues yo sé que a muchos les va a caer esto como algo, como un baldado de agua fría, pero a veces la escritura también es utilizada por los satánicos y por los brujos, hechiceros, todo esto, para sacar sus mayores conjuros y sus mayores cosas de maldad. O sea, quiere decir que hasta que nosotros no escuchemos la voz de Dios, vamos a estar en un peligro latente porque no vamos a entender que la escritura es escritura. Como hablábamos anteriormente en este curso, hablábamos de que tienen un problema gramatical donde hablan de escritura y palabra. O sea, la escritura es lo escrito y la palabra es lo hablado.
Y hay un problema grande que cuando se dice y la palabra de Dios, señala en la escritura, cuando la palabra de Dios viene de él, ¿sí? Entonces hay un pequeño problema ahí. La doctrina de demonios es cualquier enseñanza presentada como verdad que no está de acuerdo con la palabra de Dios. Satanás tiene un sistema de sacrificio. Romanos 12:1 dice que nos presentamos a Dios como un sacrificio viviente. Eso significa que nosotros debemos rendir en obediencia total a Dios. Satanás también exige sacrificios. Dice 1 Corintios 10:20, dice, al contrario digo que lo que los gentiles sacrifican, los sacrifican a los demonios y no a Dios. Y yo no quiero que vosotros participéis con los demonios. Entonces, vuelve y juega, o sea, ¿será que estamos sacrificando cosas? ¿En qué sentido? En que usted sigue con el pecado, se sacrifica en algo, pero sigue en lo mismo. Somos tercos y no cambiamos. Somos tercos y seguimos vacilantes y trabajando en el mismo sentido, o sea, hacia la maldad. Satanás exige obediencia total del cuerpo, alma y espíritu. Hay cultos de sacrificios dirigidos exclusivamente donde los ojos, hombres y mujeres, se dedican al servicio de Satanás. El sacrificio de sangre de humanos y animales también es practicado. O sea, mire que ahí habla de que ellos se comprometen en cuerpo, alma y espíritu. El problema que tiene el cristiano. Se compromete en el espíritu y el cuerpo y el alma. El cuerpo sigue pecando, el alma sigue contaminada. Muchos dicen la iniquidad no existe, pero las personas que salen de la iniquidad de repente empiezan a ser sanadas, curadas, empiezan a buscar más de Dios, empiezan a escuchar, a entender, a tener visiones, sueños y una cantidad de cosas extraordinarias que Dios entrega en este entonces. Entonces la pregunta es, ¿será que aún dentro de nuestros corazones ese sacrificio sigue siendo para Satanás y no para Dios? Dice, Satanás tiene su propia comunión. El partimiento del pan, de la comunión y del vino fue empezado por Jesús como una manera de recordar su sacrificio por los pecados de toda la humanidad. En la cruz, en 1 Corintios 11, 23 al 34. Satanás falsifica esto con su propio servicio de comunión. No podéis beber la copa del Señor y la copa de los demonios. No podéis participar de la mesa del Señor y de la mesa de los demonios. O sea, vuelve y juega. O sea, ¿será que se está entregando la palabra, el espíritu? Se estará entregando la santa cena, el cuerpo y la sangre, el vino y el pan a la comunidad de la manera correcta. En estos días que hemos estado en toda esta problemática, yo le hacía una pregunta a una persona. Yo le decía, bueno, ¿y cómo están haciendo para tomar la cena? Entonces muchos de ellos me decían, no, es que hasta que no estemos bautizados, es que hasta que no vuelvan a abrir la iglesia. Y yo decía, bueno, y en el principio dice la escritura que predominaban o se mantenían en el fundamento de los apóstoles, en el partimiento del pan en sus casas todos los días. ¿Para qué? Para conmemorar y recordar el sacrificio que Dios o Cristo había hecho por nosotros. Entonces me parecía curioso porque quiere decir que llevamos un mes, llevamos 2 meses, 3 meses, 4 meses, bueno, lo que lleve cada persona. Y muchos no han tomado la cena. Y eso es lo que nos mantiene en contacto. Eso es lo que nos da sanidad. O sea, dice que el cuerpo es sanidad para nuestros cuerpos y la sangre es limpieza de nuestro espíritu, de nuestra alma. Y decía yo, ¿cuál es la medicina en este entonces? Están buscando vacunas, están buscando virólogos, están buscando una cantidad de cosas. Y ahí en la escritura está la bendición, o sea, la santa cena. Si se le diera la cena a la gente, mire, yo le puedo decir que hasta se estarían curando. Yo me curé, mi esposa se curó, la iglesia está sana. ¿Por qué? Porque pienso yo que toman la cena todos los días y cada vez que pueden, ¿sí?
O sea que cada vez que recuerdan de que Dios estuvo con ellos, ellos toman su cena y se mantienen firmes en el fundamento y en creer que Cristo los amó de tal manera que dio su vida por ellos. Entonces, punto ahí que vamos a mirar. Otra cosa que pues vamos a mirar, dice Satanás tiene ministros. Algunos me dicen, no, pero es que yo soy el ministro de Dios. Y yo digo, bueno, pero Satanás también tiene ministros. Satanás también tiene pastores. Satanás también tiene ministra en su iglesia. O sea, es una cantidad de cosas. Dice que Dios ha llamado a algunos creyentes para ser como pastores, apóstoles, profetas, evangelistas, maestros. O sea, y que ministra para ministrar a su iglesia proclamando el evangelio del amor. 1 Corintios 12 al 28 habla de esto. Pero Satanás también tiene ministros y vamos a mirar, dice, y no es de maravillarse, porque Satanás mismo se disfrazará como ángel de luz, así que no es gran cosa que también sus ministros se disfracen como ministros de justificación, cuyo fin es conforme a sus obras. Yo le voy a decir una cosa, tenga cuidado en las iglesias, en donde usted esté, pídale el discernimiento a Dios de dónde usted está. En la iglesia de Dios, en la iglesia cristiana, en cualquier iglesia, yo le voy a decir que usted encuentra satánicos, encuentra ateos, encuentra una cantidad de cosas. O sea, me decía en estos días mi esposa de una persona que conocíamos, que se dejó llenar totalmente de mercancía, digo yo, de pensamientos, de literatura, de una cantidad de cosas en contra como del ateísmo, en contra de Dios, y él es ateo, ¿sí? Pero sacó una persona que le gustaba la escritura, le gustaba orar, le gustaba adorar, le gustaba hacer una cantidad de cosas, y en la actualidad esta persona dice que no, que ella definitivamente vio la luz. Fue cuando vio que el sistema religioso y que literalmente no había un Dios real, sino que había un Dios ahí puesto por medio, una cantidad de cosas bien tremendas que es apostasía. Entonces a mí me sorprendía esto, que los ministros de Satanás también proclaman su evangelio. No es en contra del evangelio, no es que es en contra del evangelio de Cristo, perdón. Dice, no es que haya otro evangelio, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Pero aun si nosotros mismos o un ángel del cielo os anunciara un evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Gálatas 1, 7, 8. El verdadero evangelio es el amor, la paz, la tranquilidad y el regocijo, ¿cierto? La salvación. Si alguien te predica que para poderte salvar necesita usted hacer algo con el dinero, pues es mentira. Eso es un derecho y un deber que usted debe tener de decidir si lo quiere o no lo dar. Obviamente la escritura dice que usted debe diezmar y ofrendar, pero pues eso lo decide usted, ¿sí? Ahora dice, simplemente porque un mensaje se entrega con un estilo poderoso de presentación no significa que es un mensaje de verdadero evangelio. O sea, he visto en los púlpitos unas palabras hermosísimas. O sea, usted dice, wow, este es un súper entendido en la palabra. Y usted dice, este es un doctor en la palabra. Pero no pasa de ahí, en ser como los fariseos. O sea, unos doctores en la palabra, pero no entienden un carajo. Perdón la palabra que le digo así, pero pues es la verdad. ¿Qué más tiene Satanás? Es que estamos hablando el día de hoy de cómo Satanás está empoderado, ¿no? Y cómo a veces nosotros lo dejamos empoderar y no entendemos que él tiene sus situaciones, ¿no? Ya hablamos de que él tiene seguidores, que tiene ministros, que tiene una trinidad, ¿cierto? ¿Qué más hemos mirado? Bueno, que cambia el evangelio. Y ahora él tiene un trono, por eso se le dice que en el reino de las tinieblas hay un príncipe sentado allá. Él tiene trono. Dice, Dios tiene un trono en el cielo, Satanás también tiene un trono, aunque no nos dice en su localización exacta. Pero lo dice en Apocalipsis 13:2,
Cuando dice, la bestia que vi era semejante a un leopardo, sus pies eran como de oso y su boca como la boca de león. Y el dragón le dio su poder y su trono y grande autoridad. O sea, habla de que le dio trono, que tiene poder y que tiene una autoridad. Entonces, dése cuenta cómo a veces nosotros como cristianos andamos como en un cuento de hadas, donde usted dice, no, ya acepté a Cristo y todo va a ser hadas volando alrededor de nosotros. O bueno, en este caso ángeles, ¿no? Alrededor de nosotros y nos van a proteger, nos van a cuidar, nos van a hacernos y aquí para allá y allá para acá y no sé qué y estamos protegidos. Pero nos damos cuenta que también Satanás, en medio de todo este sistema, tiene un trono, una situación, o sea, él también tiene autoridad, él también tiene poder, y a veces nosotros no lo entendemos, sino que de ver de empoderarnos de las cosas de Dios, nos empoderamos de las cosas de Satanás. Si tú pecas, ¿en quién te estás empoderando? Pero si tienes santidad, ¿en quién te estás empoderando? Vamos a ponerlo ahí. Satanás tiene también adoradores, por eso a mis o las adoradores que he entrenado les exijo bastante porque también hay adoradores. Satanás le encanta tener adoradores pecaminosos dentro de las congregaciones y están ahí. Nadie se da cuenta porque como no han abierto los ojos espirituales ni los oídos espirituales, no saben ni entienden qué está ocurriendo en la iglesia. Y cuando decía la escritura, un ciego podrá guiar a otro ciego, yo no entendía cómo es posible que una iglesia que no ve, o sea, una iglesia que no ve el reino, que no ve demonios, que no escucha la palabra de Dios, o sea, el verbo de Dios lo que habla Él, ¿cómo hace para entender que en su iglesia de repente están dando brujas, hechiceros, Satanás mismo ahí, demonios, principados, bueno, una cantidad de cosas? Y lo único que hace el pastor es decir, ay, nos están atacando porque ahí está la chismosa. Pero resulta que esa chismosita podía haberse controlado antes de llegar a la iglesia, o sea, se podía haber orado por ella para que ella se hubiera convertido en realidad y haber dado una buena enseñanza a esta persona, o igual satánico, el brujo, el hechicero. O sea, antes de entrar ya teníamos que tener autoridad y resulta que como nos hemos encargado de sacar a Dios de las iglesias, al Espíritu Santo, porque decimos, no, yo soy el pastor, yo conozco todo, no sé qué, y no nos damos cuenta que debemos estar es con el que es y con el que debemos estar. Dice, hay muchos que se rinden culto al verdadero Dios, o servicio, yo le digo servicio al verdadero Dios. Satanás también tiene sus adoradores. En Apocalipsis 13:4 dice, y adoraron al dragón porque le había dado autoridad a la bestia, y adoraron a la bestia diciendo, ¿quién es semejante a la bestia y quién puede combatir contra ella? Algunos adoradores de Satanás pretenden ser seguidores de Jesús. Mateo 13:38 al 39 dice, el campo es el mundo, la buena semilla son los hijos del reino, y las cizañas son los hijos del maligno. El enemigo que la sembró es el diablo, la ciega es el fin del mundo, y los segadores son los ángeles. Satanás mezcla la semilla mala con la semilla buena, los verdaderos creyentes con los creyentes de Satanás. Si hay un revueltico es de todo, que yo le decía a mi esposa también que hay que tener paciencia porque igual hay un revueltico. O sea, no todos se van a salvar, no todos son buenos, no todos son malos, pero hay un revueltico ahí, está la cizaña y toca sacar el trigo, la mía es buena y enseñarles más para que no puedan sacarlo la simiente mala, ¿sí? Muchos van a decir, no, pero este pastor está loco, todos somos simiente buena. No, pues le tengo una mala noticia, muchos van a ser simiente mala. Y entonces tienen que, si no quieren ser esa simiente mala, pues empiecen a cambiar, empiecen a santificarse, empiecen a hacer lo correcto. Es lo único que tenemos, hacer lo correcto. Satanás tiene profetas también. Dios ha puesto a los profetas en la iglesia, hombres que son ungidos para traer un mensaje directo de Él a la iglesia. 1 Corintios capítulo 12, versículo 28. Satanás también tiene falsos profetas, que está en Mateo 24, donde dice, muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos.
sea, ahí está escrito. También hay profetas. Y a veces nosotros en la iglesia no entendemos que hay profetas de Dios. Los callamos, los sentamos. Pero Satanás sí sabe que tiene sus profetas y los pone a actuar, a trabajar. Muchas iglesias se han levantado como profetas, con profetas de adivinación. ¿Por qué? Porque lo sacaron de las otras iglesias y dijeron, váyase acá que usted está como loquito, usted habla ahí cualquier vaina. ¿Sí? Hablan de cosas que no entendemos. Váyase a la iglesia más bien porque me va a separar la iglesia y mejor dicho aquí que es pelote conmigo que no lo entiendo. Satanás tiene maestros. O sea, mire que él copia lo mismo que Dios. Mire, tiene adoradores, tiene profetas, tiene maestros. Dios ha ungido a algunas personas como maestros para explicar su palabra a otros en 1 Corintios capítulo 12 versículo 28. Pero todos los maestros no son de Dios. Satanás tiene falsos maestros que extienden su doctrina maligna. ¿Sí? O sea, él tiene doctrina, Dios tiene fundamentos. Segunda de Pedro 2, 1, 3 dice, pero hubo falsos profetas entre el pueblo, como también entre vosotros habrá falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructivas, llegando aún hasta negar el soberano Señor que los compró, acarreando sobre sí mismos una súbita destrucción, y muchos seguirán tras la sensualidad de ellos, y por causa de ellos será difamado el camino de la verdad. Por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Desde hace tiempo su condenación no se tarda y su destrucción no se duerme. Entonces vuelve y juega con lo del asunto de la evangelización de monetaria, de dineros. Y miren, no nos vayamos tan lejos. Hay una iglesia hace poco que nos salió. La persona dice que ella es Jesucristo mujer. Y ella es maestra de esa doctrina. O sea, ella es maestra. Enseña a toda la iglesia y la iglesia anda como borrego menso detrás de ellos. Y a veces una de las iglesias tiene sus ovejitas y de por Dios parecen cabritos igual que ellos. Los maestros de Satanás traen herejías destructivas, enseñan que son falsas y que causan división. Ellos hablan mentiras y son expertos en mezclar verdad y error de un modo que hace el error aceptable. Vamos, profetas, pastores, maestros, adoradores, evangelistas, porque ya apareció que llevan la palabra, o sea, transmutan la palabra de Dios, ¿cierto? Pues Satanás tiene los apóstoles, también tiene apóstoles. Un apóstol es una persona que extiende el evangelio y establece la iglesia de Dios en la tierra. No iglesia, sino establece la iglesia de Dios en la tierra, o sea, trae diseños concretos. 1 Corintios 12, 28. Satanás también tiene apóstoles que hacen su trabajo a lo largo del mundo. Ellos engañan a las personas imitando a los verdaderos apóstoles, como dice 2 Corintios capítulo 11, versículo 13, donde dice, porque los tales son falsos apóstoles, obreros fraudulentos, disfrazados como apóstoles de Cristo. Los apóstoles de Satanás se vuelven líderes de cultos falsos y se infiltran en las iglesias e incluso se vuelven los líderes en esas iglesias. Entonces debemos entender cómo, o sea, el apostolado es maravilloso y no es solamente llenar iglesias y hacer una cantidad de cosas, sino es traer el diseño correcto de Dios delante de nosotros. Entonces debemos entender cómo hay muchos, o sea, ya tenemos apóstoles, profetas, evangelistas, maestros, pastores, adoradores, pero también hay falsos cristos, o sea, falsos cristianos. Satanás ha imitado al Señor Jesucristo, incluso levantando a falsos cristos. Jesús advirtió, respondió Jesús y les dijo, mirad que nadie os engañe, porque muchos vendrán en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, y engañarán a muchos, y ya ocurrió.
Aquí en Colombia ya ocurrió que hubo un hombre que murió diciendo, yo soy Cristo. Esa misma persona tuvo su esposa y esa esposa está diciendo, yo soy el Cristo mujer. ¿Se da cuenta? O sea, ya está ocurriendo. Estos falsos de Cristos pueden usar el nombre de Jesús, ellos pueden hacer muchas señales y maravillas, pero ellos son imitadores del poder de Dios, perdón. Satanás tiene un sistema de comunicación, o sea, lo que estaba hablando con respecto a los evangelistas, cómo es el sistema de comunicación de ellos. Mientras nosotros escuchamos el reino, entramos al reino de los cielos, trabajamos con él, él también tiene sus diferentes formas o su sistema falso para atraer la gente a estos rituales. Entre estos son la astronomía y horóscopo, que usan las estrellas para predecir los eventos y dar dirección, o sea, adivinaciones, ¿cierto? ¿Quién les enseñó esto? Los ángeles caídos. Lecturas de hojas de té, cuadros, choques en la cabeza, la palma de la mano, la bola de cristal, la formación de las hojas de té, las líneas en la mano humana, bolas de cristal y cuadros son invocados para dar dirección. Está la brujería, usando los hechizos, las posesiones, los encantos, los rituales, las sesiones de espiritismo, las adivinaciones, los métodos de suerte, visiones, sorteos y los métodos no bíblicos similares para recibir la dirección. O sea, él hace todo eso, o sea, él tiene adivinación, obviamente él mueve un poder sobrenatural y la gente que está ansiosa de poder. Hablaba el día de hoy con una persona y decía, es que ya no es una iglesia aburrida, sino es ahora sí emocionante estar en la iglesia de Cristo porque puedo hacer cosas que Él me mandó a hacer y son extraordinarias para mi vida. Satanás tiene poder sobrenatural. Jesús prometió poder sobrenatural a sus seguidores después de que ellos recibieran el llenar del Espíritu Santo, como está ¿en dónde está esto? En Hechos capítulo 1 versículo 8. Satanás también da poder y autoridad sobrenatural, Apocalipsis 13:2, donde sus demonios crean fuerzas o crean fuerza y energía sobrenatural. Satanás da tanto poder como autoridad, está en Apocalipsis 13:2, como hizo Jesús. Satanás puede realizar muchas señales y milagros sobrenaturales. Apocalipsis 16:14 dice, pues son espíritus de demonios que hacen señales, los cuales salen a los reyes de todo el mundo habitado para congregarlos para la batalla del gran día del Dios Todopoderoso. O sea, debemos tener cuidado con esto, ¿sí ves? Que Dios también, o sea, Dios tiene poder sobrenatural, pero los demonios están tratando de posicionarse en las cabezas de las naciones. Jesús dijo, Mateo 7, 22, 23 dice, muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? En tu nombre no echamos demonios y en tu nombre no hicimos muchas obras poderosas. Entonces yo les declararé, nunca os he conocido, apartados de mí, obradores de maldad. O sea, está hablando de cómo nosotros de repente estamos sumergidos en este punto. ¿Por qué? Porque no entendemos lo espiritual de Dios. Jesús dijo, nunca os he conocido. Estas personas con sus demostraciones impresionantes de poder nunca fueron de Dios. Ellas eran falsificaciones engañosas. No estoy diciendo que no, que los grandes predicadores que hacen maravillas es que sean falsos profetas o alguna cosa así. No, lo que yo le estoy diciendo es que usted debe tener discernimiento de lo que ocurre en cada lugar. No todos hacen milagros o señales de la misma manera y hay cosas más extraordinarias que esto que estamos mirando. El poder mayor. Satanás es de verdad un desafiante imitador. Él tiene una organización poderosa. Sus seguidores pueden hacer actos poderosos. Jesús advirtió de su poder. Lucas 12:5 dice, pero yo os enseñaré a quién debéis temer. Temed a aquel que después de haber dado muerte
tiene poder de echar en el infierno. Si os digo, a este temed. Pero Dios tiene el poder mayor. Jesús dijo: hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido, porque el que está en vosotros es mayor que el que está en el mundo. Usted aprenderá en los próximos capítulos cómo Jesús vino con gran poder y autoridad para destruir las obras malignas de Satanás. Usted aprenderá en los capítulos más adelante cómo Jesús delegó a los creyentes poder sobre todo el poder del enemigo, enfrentando el desafiante engañador. Aquí están algunas directrices bíblicas para enfrentar el poder del desafiante engañador. Reconozca que Satanás es un imitador. Primero que todo, reconozca que Satanás es un imitador. ¿Qué debe decir usted? Recuérdelo, a ver, Satanás es un imitador. Repítalo dentro de su cabeza y en voz alta. Satanás es un imitador. Satanás es un imitador. Entiéndalo así, es un imitador. No tiene poder, no tiene autoridad. Él imita el poder y imita la autoridad de Dios. El primer paso para vencer el poder de Satanás es reconocer que Satanás imita el poder de Dios. ¿Listo? ¿Vamos bien? Dice, use el discernimiento. Entonces, hay un don especial del Espíritu Santo llamado discernimiento de espíritus. Es una habilidad rara dada por Dios para discernir el espíritu de otra persona inmediatamente y saber si ellos son buenos o malignos. Si usted tiene este don espiritual, úselo para determinar si los espíritus de las personas son de Dios o de Satanás. Usted lo va a sentir, no necesita ni siquiera estar viendo, sino solamente cuando usted le hable, usted siente un miedo, una intranquilidad, un no sé qué, un no sé dónde, digo yo, y usted como que quiere alejarse. Si usted no tiene este don, Dios ha proporcionado otros métodos de detección. Segunda de Pedro capítulo 2 y Judas listan las características de las personas con espíritus seductores para ayudarle a identificarlos. No importa todo lo espiritual o poderosa que una persona pueda presentarse, evalúala con base en la escritura de Dios. Vamos a ir a segunda de Pedro y vamos a mirar lo que dice Pedro. Ya voy llegando, es que están chiquiticos, entonces se le pierden a uno en las manos. Segunda de Pedro 2. Aunque aquí dice los que enseñaran en mentira. Mire, hubo también falsos profetas entre el pueblo de Israel, y así habrá falsos maestros entre ustedes. Ellos enseñarán con disimulo sus dañinas ideas, negando de ese modo al propio Señor que los salvó. Esto les atraerá una rápida condenación. Muchos los seguirán en su vida viciosa, y por causa de ellos se hablará mal del camino de la verdad. En su ambición de dinero los explotarán a ustedes con falsas enseñanzas, pero la condenación los espera a ellos sin remedio, pues desde hace mucho tiempo están sentenciados. Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que los arrojó al infierno y los dejó en tinieblas, encadenados y guardados para el juicio. Ni tampoco perdonó Dios al mundo antiguo, sino que mandó el diluvio sobre aquellos hombres malos y salvó solamente a Noé, que predicó una vida de rectitud, y a otros 7 personas. Dios también condenó a las ciudades de Sodoma y Gomorra, quemándolas hasta dejarlas hechas cenizas, para que, sirviendo de advertencia a la gente mala que habría de vivir después, pero libró a Lot, un hombre justo, a quien afligía de vida viciosa de aquellos malvados. Este hombre justo que vivía entre ellos sufría en su buen corazón a causa de las maldades que día tras día tenía que ver y oír.
Entonces, ahí habla de quiénes son los buenos y los malos, ¿no? Dice los que son codiciosos, los que te quieren explotar con dinero, los que dan una mala enseñanza y no te quieren enseñar cosas ahí, ritualismos y una cantidad de cosas bien extrañas. Entonces, esos son los que estamos hablando. Entonces ya vamos con los imitadores, entonces enfrentando al desafiante. Entonces dice que lo primero que hay que reconocer es que Satanás es un imitador. Segundo, discernir. Y lo tercero, evaluar el sobrenatural por el fruto. O sea, evaluemos lo sobrenatural por el fruto que él produce, porque Satanás imita el poder de Dios a través de las manifestaciones sobrenaturales de milagros. Señales y maravillas. Dios ha proporcionado una manera de evaluar los ministros. Jesús comparó los hombres a los árboles fructíferos. El árbol sano no puede dar malos frutos, ni tampoco puede el árbol podrido dar buenos frutos. Así que sus frutos los conoceréis. Mateo 7, 18, 20. ¿Cómo son tus frutos? Satanás puede imitar los dones espirituales y el poder de Dios, pero él no tiene ninguna imitación para una vida santa que exhibe el fruto del Espíritu Santo, que incluye amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, dominio propio. Contra tales cosas no hay ley. Gálatas 5, 22, 23. Evalúe los ministros por el fruto espiritual en lugar de las manifestaciones sobrenaturales del poder, o sea, de dinero. Y por último, estudie la palabra de Dios. Perdón, por último no, estudie la palabra de Dios. Es importante estudiar la palabra de Dios. ¿Cuál palabra de Dios? Usted tiene un manual, escritura, que puede sacar la palabra de Dios y escuchar la palabra, aprender de él. Para reconocer las doctrinas falsas de los maestros, apóstoles, profetas y ministros de Satanás, usted debe conocer lo que se enseña en la palabra de Dios, en la escritura y en lo que él habla. Pablo dijo a Timoteo: procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que traza bien la palabra de verdad. Segunda de Timoteo 2:15. Mire que aquí no habla de la escritura, porque es que eso es lo que nos han vendido. Aquí habla de que el obrero tiene que estar intachable, santo, sin codicia, o sea, no podemos avergonzar un paciente de estos. O sea, estas personas son personas íntegras. Vamos a mirarnos a nosotros mismos, somos íntegros en lo que estamos haciendo. Entonces, esa es la palabra de Dios viva, cuando usted alcanza la verdad en su vida, no la mentira. O sea, usted es mentiroso, pues, pero usted alcanza la verdad, dejar de decir mentiras, entonces usted va a ser de Dios. Aunque Pablo era un gran líder espiritual en la iglesia primitiva, los creyentes de la ciudad de Berea verificaron todo lo que él dijo por la palabra escrita de Dios. Hay una situación ahí bien interesante, pero bueno. Hechos 17:12 dice: estos eran más nobles que los de Tesalónica, pues recibieron la palabra ávidamente, escudriñando cada día las escrituras para verificar si estas cosas eran así. Yo siempre he pensado y he estado estudiando y digo yo, ¿qué estudiaban ellos? ¿Cuáles eran las escrituras que leían? Siendo que las escrituras eran las escrituras que tenían en el Sanedrín. Y era difícil, o sea, básicamente los que podían leer esto eran los sacerdotes. Y aquí hablan de que no, que escudriñaban las escrituras, no, pues no sé cuáles eran las escrituras. Es interesante, o sea, hay una situación ahí que es bastante rara, vamos a mirarla así. Pero bueno, para evitar ser engañado por el poder de Satanás, examine todo lo que se enseña en la luz de la palabra de Dios. Evalúa las vidas de aquellos que están enseñando doctrinas poderosas o realizando señales y maravillas. No acepte cualquier enseñanza, doctrina, revelación o milagro que no están en armonía con la palabra de Dios. El poder de Satanás atrae a menudo a los creyentes a través de la así llamada nueva revelación especial de la verdad. Las personas
reivindican sueños especiales, aparecimiento de ángeles, visiones, voces u otros eventos del sobrenatural, pero Pablo advirtió. Entonces, esto es algo que Satanás ha querido, por eso lo leo ahorita, porque eso es de otro escrito. Cómo las personas, porque esto hace parte de la teología, están, mire lo que dice acá, dice el poder de Satanás atrae a menudo a los creyentes a través de la así llamada nueva revelación especial de la verdad. O sea, no es la revelación de la verdad, sino ellos lo hablan como la nueva revelación especial. Y dice, las personas reivindican, entonces dice, no hay sueños especiales para ellos. Apariciones de ángeles no existen. Visiones peor. Voces grave. U otros eventos de lo sobrenatural. Mire lo que dice. Dice Gálatas 1, 7, 8 y toman este versículo para desmentir lo que de repente usted ve. Dice, no es que haya otro evangelio, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. La pregunta es, ¿quién está pervirtiendo el evangelio de Cristo? ¿Serán los que ven el reino o los que no conocen el reino y tal vez no conocen cuando venga el Señor Jesucristo? Tenemos algo que pensar, ¿no? ¿Será que son los que ven o serán los que no ven? Teniendo en cuenta que el reino de los cielos, dice, es para todos aquellos que vean el reino de los cielos, ¿no? Pues ahí lo dijo como, digo yo, ese trompito ahí en la uña para que su merced lo examine, ¿no? No acepte cualquier así llamada profecía que no está en relación correcta con la fe. Eso está en Romanos 12:6. O sea, si usted le van a decir, mire, la profecía del día de hoy es que va a tener caso, carro y beca, pues no la acepte porque pues eso no viene de Dios. Eso viene de un espíritu que se llama Mamón y Mamón da eso. ¿Sí? Si Dios le dice, voy a ponerte como ministro de las naciones y te va a bendecir y vas a llevar mi palabra, pues bueno, esa es una profecía diferente. Y que no viene y que Romanos 12:6, y que no viene a suceder, Deuteronomio 18:22, o sea, nunca ocurre eso. No acepte cualquier revelación de la distancia de Dios y la verdad de su palabra, Deuteronomio 13:1. Proverbios 21:16 dice, el hombre que se desvía del camino del entendimiento irá a parar en la compañía de los muertos, o sea, en el mundo. Vuelve y juega. ¿Quiénes serán los que se apartan de Dios? Los que Dios ha llamado y les ha mostrado cosas que ojo humano no vio. ¿O será que son los que han estado pecando, están enceguecidos, con velos en los ojos? O sea, son cosas que debemos solamente pensar. Cada uno tenemos nuestro fundamento y nuestra creencia. Números 33:50 dice, echaréis de vuestra presencia a todos los habitantes de la tierra, destruiréis todas sus esculturas y destruiréis todas sus imágenes y fundición y devastaréis todos los lugares altos. O sea, eso habla de la idolatría, ¿no? Asimismo, un buen número de los que habían practicado la magia trajeron sus libros y los quemaron delante de todos, calcularon su valor y hallaron que era de 50,000 monedas de plata. Eso es lo que se debe hacer cuando una persona de repente quiere salir de las cosas de Satanás, o sea, de demonios y todo esto. Debe traer eso para quemar, pues ahí decía que lo calculaban en 50,000 monedas de plata y eso ellos trajeron esa cantidad a la iglesia, ¿no? Para ayudar a la iglesia. Dice, es igualmente verdad que el poder satánico puede manifestarse en lugares especiales dedicados al mal. Esto incluye lugares donde se muestran cuadros malignos, bebidas y ocurre comportamiento rebelde. Sesiones de espiritismo están siendo practicadas, el culto de Satanás está ocurriendo. En cualquier parte en que prácticas pecadoras están sucediendo, evite tales ambientes, porque el poder de Satanás allí es especialmente fuerte. Usted no puede orar y no nos metas en tentación, y no nos metas en tentación, y entonces se colocan
en semejante lugar. O sea, si usted dice, cuando está la oración, dice, y no nos metas en tentación, líbranos del mal, amén, porque usted busca siempre la maldad, porque no la evita. Si usted sabe que va a una casa y hay vulgaridad, pues no vaya a esa casa, evítela, cambie de lugar. 1 Corintios 10:20 dice, y al contrario, digo que lo que los gentiles sacrifican, lo sacrifican a los demonios y no a Dios, y yo no quiero que vosotros participéis con los demonios. No se asocie con falsos líderes, maestros, profetas, ministros o apóstolos, apartados de toda maldad, dice ahí, 1 Tesalonicenses capítulo 5, versículo 22. O sea, apártese de esa gente que dice, bueno, yo soy pastor, hice 3, 4 iglesias, ahora me llamo apóstol. Tenga cuidado con esto. ¿Por qué? Porque no es la cantidad de iglesias, el apostolado, la profecía, esto no es para escalar, esos no son títulos para escalar, son ministerios que nos han entregado algunas personas para trabajar, no es para escalar, no, eso no tiene orden jerárquico, no, o sea, simplemente hay personas que tienen más autoridad y ayudan a otros, hay otros que tienen más poder y ayudan a otros, y así entre todos tienen algo que al otro le hace falta y así sucesivamente. Entonces, entre todos vamos a hacer eso. A veces dirán, no, pero es que los apóstoles cubren. Sí, cubren porque traen la paternidad y saben algunos diseños del reino. ¿Sí? Por esa razón ellos se encargan de su manera de entender las cosas del reino para traérnoslo a nosotros. Entonces ellos se encargan de cubrirnos o de cubrir esas demandas de sed de la palabra. Entonces debemos respetar esto. Entonces nos cubren a través de ¿qué? De lo que ellos traen del reino. Reconozca que el poder de Dios es mayor que Satanás. Importante, porque muchas personas a veces les preguntan y definitivamente no recuerdan que Satanás es menor que Dios. Dice, hoy vas a salir de lo que tienes. Ay, ojalá Dios quiera. O sea, no creen que es mayor Dios que Satanás. Simplemente están diciendo, no, pues ahí veremos si Dios de pronto se acuerda de mí. No, o sea, tenga fe de que Dios lo va a sanar. Efesios 1, 22, 23 dice, aún todas las cosas las sometió Dios bajo sus pies y le puso a él por cabeza sobre todas las cosas para la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Y Efesios 3:10 dice, todo esto es para que ahora sea dada a conocer por medio de la iglesia la multiforme sabiduría de Dios a los principados y las autoridades en los lugares celestes. Efesios 3:10. Debemos entender que incluso Satanás y toda su estructura religiosa está bajo los pies de Dios y de Cristo Jesús. Significa que ellos están bajo el poder y autoridad que Dios ha delegado a nosotros. Jesús dijo que nosotros tenemos el poder sobre todo el poder del enemigo. Esto incluye la maldad espiritual en los lugares altos. Satanás y sus organizadores desafían el poder de Dios, pero ellos no son ciertamente una amenaza a él o a su pueblo. La iglesia está demostrando actualmente el poder de Dios a estos principados y poderes malignos. Aprenda los principios de poder. Usted estudiará los principios bíblicos o escriturales que se están entregando en este curso para que usted entienda el poder y la falsa operación de Satanás en sus vidas. Entonces, entendiendo todo esto, usted va a entender lo que va a suceder de aquí en adelante, porque de aquí en adelante vamos a hablar sobre ese poder delegado, ese poder que tiene cada una de las cosas que tenemos diariamente. Ya hablamos del poder que existe, del poder en el mundo, hablamos del poder de Dios, hablamos quién es el que tiene el poder, hablamos que Satanás también tiene un poder imitado para que usted lo entendiera.
Y el día de hoy vamos a dejar hasta acá y yo los bendigo. Y de verdad que lanzo una palabra bien especial para todos los que el día de hoy necesitan que Dios toque sus vidas. Dile al enemigo, ya no puedes con mi vida, aléjala de ti, y que sea Dios sanando y curando toda enfermedad y sacando todo virus de tu cuerpo. Hoy yo te bendigo en el nombre del Señor Jesucristo. Amén y amén.